Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Un gusto poderlos, por lo menos, tener aquí en el Zoom para poder otra vez vernos y tener una clase de matemática financiera. ¿Ok? Para esta clase de matemática financiera, ¿no? Y yo he tratado de hacerlo lo más lúdico posible, porque en realidad lo que yo necesito es que ustedes, mediante el formulario que ya les he pasado y les he proporcionado, ustedes puedan obviamente tener todo el material hecho. Pero por obvias razones y porque tenemos una limitación bastante grande en función a que no tengo una pizarra y no estamos físicamente, entonces lo que voy a hacer es compartir con ustedes mi pantalla, ¿no? Y ver el video. Ojo, el video está explicado parte por parte qué es un interés simple, ¿no? En qué se compone, cuál es su fórmula y cómo se resuelve el problema de interés simple e interés compuesto. Son dos videos, entonces un video vamos a ver ahora sobre lo que es interés simple, ¿ok? Y luego la segunda tanda, ¿no? Vamos a ver lo que es interés compuesto, otro video. ¿Por qué? Para que ustedes puedan dimensionar cómo se hace el reemplazo de las fórmulas, porque ya les he pasado nuevamente, les digo, el formulario. Entonces, para eso, yo necesito que ustedes presten mucha atención. Esta clase es grabada, por lo cual, si ustedes no entendieran el tema de poder ver el reemplazo de fórmulas, obviamente yo voy a estar allí para poderles dar el soporte técnico necesario, ¿ok? Pero quisiera que presten atención, por favor, al video de la explicación de lo que es un interés simple, ¿no? Y luego, pasado el video, vamos a ver en la plataforma los ejercicios de interés simple. La segunda parte de nuestra clase va a ser un video de interés compuesto y vamos a pasar a la plataforma para ver los ejercicios de interés compuesto y lo que significa su primer trabajo del segundo trimestre. ¿Ok? Bueno, Por lo cual les rogaría que apaguen estén en modo silencio sus micrófonos para que puedan ustedes ver bien el video. ¿Ven mi pantalla? ¿Alguien me puede ayudar? Si alguien ve mi pantalla bien. sí, licenciado, se ve bien. Gracias, te agradezco. Donde aprenderemos a calcular el interés simple. Observemos en qué consiste su definición de interés simple. Interés simple es el interés o beneficio que se obtiene de una inversión financiera o de capital cuando los intereses producidos durante cada periodo de tiempo que dura la inversión se deben únicamente al capital inicial, ya que los beneficios o intereses se retiran al vencimiento de cada uno de los periodos. Los periodos de tiempo pueden ser años, trimestres, meses, semanas, días o cualquier duración. La fórmula del interés simple es la siguiente. Interés es igual a C sub I por R por T. Esta fórmula en matemáticas financieras o administrativas se asocia con un concepto conocido como carrete. Es una forma de relacionar la fórmula mediante un concepto para poder entenderla mejor. Los elementos que se deben considerar para el cálculo del interés simple son los siguientes. I, que representa el interés, C sub I, el capital inicial, R, la tasa de interés, T, el tiempo y C sub F, el capital final. Enseguida se presentan tres fórmulas explícitas que considero que de una forma nos ayudan a entender mejor el cálculo de problemas de interés simple. La primera fórmula es la siguiente. Interés es igual a C sub I por R por T sobre 100. Si nos damos cuenta, el numerador
es el mismo que tenemos acá en la fórmula original. Lo único que cambia es el denominador. Esta fórmula se debe usar siempre y cuando el tiempo viene expresado en años. Y para justificar por qué sobre 100, hacemos lo siguiente. La tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno de forma anual. Es decir, que cualquier tasa que me estén dando debe estar dividida sobre el 100%. Y si resolvemos esta multiplicación que tenemos acá, R por C sub I por T, obtenemos este producto. Y en el denominador hacemos lo mismo. Recordar aquí nada más que C sub I y T se encuentran divididas sobre 1. Entonces, 100 por 1 es igual a 100. Y es como encontramos el número 100 que tenemos como denominador en la primera fórmula. En la fórmula número 2, observamos que lo único que cambia es el denominador. Ahora tenemos 1200. Esta fórmula es importante su uso siempre y cuando el tiempo se expresa o viene evaluado en meses. De la misma forma vamos a ver por qué 1200. Como ya se dijo que la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno de forma anual, entonces en este caso como el tiempo viene expresado en meses, se debe convertir un año en meses. Y esto quiere decir que un año equivale a 12 meses. Multiplicamos R por C sub I por T y obtenemos este producto. De la misma forma, hacemos con los denominadores, es decir, 100 por 1. Sabemos que ese 1 es el denominador de C sub I por 12 es igual a 1200. Y es como hemos encontrado el denominador de la fórmula. Y en la fórmula número 3 tenemos como denominador 36.000. Esta fórmula se debe usar siempre y cuando el tiempo viene expresado o evaluado en días. Ahora expliquemos por qué sobre 36.000. Como ya se dijo que la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno de forma anual. Y en este caso, el tiempo se expresa en días. Por lo tanto, un año se debe convertir en días. Y en matemáticas financieras o en matemáticas administrativas, un año equivale a 360 días. Es por ello que tenemos T sobre 360. Resolvemos la multiplicación R por C sub I por T y obtenemos nuevamente este producto que no cambia. Hacemos lo mismo con los denominadores. 100 que multiplica a 1, que es el denominador de C sub I, por 360 es igual a 36.000, que es el denominador que tenemos en la fórmula. Una vez teniendo en cuenta los elementos y las fórmulas para calcular el interés simple, pasamos con los ejemplos donde se pondrán en práctica cada una de estas fórmulas. Ahora, dentro de lo que es el video que les estoy mostrando, ¿no? Hay una parte en donde obviamente tenemos tres fórmulas. En el formulario que les he pasado, ¿no? En el formulario que les he pasado, existe esta fórmula, ¿no? Que es el cálculo del interés simple, ¿ok? Y C sub I es el capital inicial, ¿no? R es la tasa de interés, T es tiempo y C sub F es el capital final, ¿ok? Pero de esta fórmula hay tres subfórmulas y esto quiero que tomen en cuenta y tomen apuntes. Estas tres subfórmulas hacen para poder calcular años, meses y días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy a ir a prestar al banco una cierta cantidad de dinero, ¿no? Y me dicen, la tasa anual quiere decir de año, del interés es del 7%. Entonces, yo obviamente voy a utilizar esta subfórmula para hallar una tasa de interés anual. ¿Ok? Si, por ejemplo, me voy a prestar un crédito de consumo, algunos créditos de consumo son en meses o en días. Le dicen, sí, esa 14 meses plazo. Perfecto.
Entonces yo tengo que utilizar esta fórmula para poder hallar en meses. No puedo, si me están pidiendo el ejercicio de calcular un interés simple anual, no puedo utilizar la fórmula de meses ni tampoco la fórmula de días. ¿Por qué? Porque no me va a dar, o sea, tengo que convertirlo. Si la tasa de interés está expresado en días, tengo que utilizar la subfórmula de tasa de interés para días. ¿Por qué? Porque si yo agarro y convierto, quiero calcular la tasa de interés de manera que me están pidiendo anual y le meto esta fórmula de tasa de interés por días, el resultado va a ser erróneo. Nuevamente les repito, las matemáticas son exactas, estimados estudiantes, ¿ok? Entonces, una vez de que ya tenemos estas tres subfórmulas, ¿no? Vamos a pasar a un tema de ejercicios. Y vean bien cómo se da el ejercicio, porque obviamente en el ejercicio les voy a poner, obviamente, los elementos, y en función a eso solamente es reemplazar la fórmula, ¿ok? Entonces voy a seguir con el video. Estas fórmulas. En el problema número 1, calcular en cuánto se convierte un capital de 22.500 pesos emprestado durante 5 años a una tasa de 3.8%. Aquí, por si acaso, está diciendo durante 5 años. Entonces, tenemos que aplicar la fórmula de tasa de interés simple en años. La fórmula número 1 que hemos visto en la anterior lámina. Para resolver este problema, primero vamos a extraer los datos que se pueden encontrar en dicho problema y también señalaremos los datos que desconocemos. En este caso, el interés no se menciona en el problema. Solo contamos con el capital inicial, la tasa de interés y el tiempo. Y el capital final le hemos puesto un signo de interrogación porque ese es el objetivo del problema, es decir, encontrar el capital final. Y en el análisis del problema, primero mencionamos lo que es la fórmula que vamos a utilizar. Es decir, que vamos a usar la primer fórmula de las tres que mencionamos. ¿Esto por qué? Porque en el problema viene evaluado en años. 5 años. Entonces, solo consiste en sustituir los datos que tenemos explícitos en cada una de las letras. Ojo, aquí, este puntito de aquí es por. Entonces, yo voy a reemplazar C sub I son los 22.500 pesos o 22.500 bolivianos o 22.500 dólares, como quieran ponerlo, no hay problema, lo traemos aquí. Lo cerramos entre paréntesis. Aquí existe un por al medio, obviamente, ¿por qué? Porque esto tiene que multiplicar. Luego, reemplazamos R. ¿Qué es R? Obviamente es una tasa del 3.8%. Lo reemplazamos aquí, lo ponemos entre paréntesis. Y luego, vemos que es ¿a cuántos años? 5 años. Reemplazamos T y le ponemos 5. La multiplicación es fácil. ¿Por qué? Porque obviamente primero tenemos que multiplicar, ¿no? Para luego dividir y sacar el interés simple. Veamos, por favor, el ejemplo para ver cómo se resuelve. Capital inicial es 22.500, R es la tasa de interés 3.8 y el tiempo 5 años sobre 100. Podemos simplificar la operación eliminando esos ceros, quedando la multiplicación de esta forma: 225 por 3.8 por 5. Resolvemos la multiplicación y llegamos al siguiente resultado. Quiere decir que I o interés es igual a 4.275. Ahora, teniendo ese dato, pasamos a calcular lo que es el capital final, usando esta siguiente expresión. Capital final es igual
al capital inicial más el interés. Pasamos a sustituir los datos, es decir, que el capital inicial equivale a 22.500 más el interés, que es 4.275. Resolvemos la suma y obtenemos que el capital final es igual a 26.775. Quiere decir que en el resultado vamos a dejar el capital final que equivale a 26.775 pesos. Continuamos con el problema número 2. Calcular en qué se convierte en 8 meses un capital de 15.500 euros al 6.5%. Iniciamos extrayendo los datos con los que contamos en el problema y observamos que nos hace falta el valor del interés. Contamos con lo que es el capital inicial, la tasa de interés, el tiempo y el capital final será la variable que debemos de encontrar. Una aclaración, estimados estudiantes. Cuando nosotros hablamos de matemática financiera, tenemos que razonar. Y para poder razonar, me pareció muy acertado tener este video. ¿Por qué? Porque primero, para poder razonar, yo necesito tener los datos. Entonces, para mí es importante de que si yo les doy el problema, obviamente aquí está el problema, primero, recaben todos los datos que ustedes tienen y vean la incógnita que es en el cual yo les estoy pidiendo que ustedes resuelvan. Entonces, primero aquí vamos a poner los datos, ¿no? Luego aquí vamos a poner el análisis del problema y luego al final vamos a hallar el resultado. Esta es la forma más fácil de poder razonar y poder entender cómo se aplica la matemática financiera y como han visto el primer ejemplo, es solamente una resolución por reemplazo de las fórmulas. ¿Ok? Entonces, sigamos. Pasamos ahora al análisis del problema. Iniciamos mencionando lo que es la fórmula que vamos a utilizar dentro del procedimiento o desarrollo del problema. Si observamos en el problema, el tiempo viene evaluado en meses. Es por ello que debemos usar esta expresión. Pasamos a sustituir los datos que ya se conocen, es decir, que el capital inicial equivale a 15.500, la tasa de interés equivale a 6.5% y el tiempo equivale a 8 meses. Todo esto sobre 1.200. Simplificamos la operación eliminando 2 ceros en la parte del numerador y 2 en el denominador. Y llegamos al siguiente resultado. 155 por 6.5 por 8 sobre 12. Resolvemos la multiplicación en la parte del numerador, quedando 8.060 sobre 12. Resolvemos la división y esto nos lleva al siguiente resultado. Quiere decir que el resultado que acabamos de obtener es el valor del interés. Y una vez que hemos encontrado el valor del interés, pasamos a determinar el valor del capital final usando esta expresión o fórmula. Y lo que debemos hacer es sustituir esos valores que ya conocemos, es decir, que el capital inicial equivale a 15.500 euros y el interés 671.7. Resolvemos la suma y llegamos a obtener el resultado esperado, 16.171.7. Por lo tanto, quiere decir que en el resultado vamos a dejar al capital final, que equivale a 16.171.7 euros. Ahora, si se fijan bien, solamente es reemplazo de fórmula. Por eso en la plataforma está el formulario, ¿no?, de todo lo que es matemáticas financieras y de todo lo que vamos a ver.
Y solamente de forma práctica y lúdica, la única forma que he podido hallar para que ustedes puedan entender es mostrarles este tipo de videos para que ustedes puedan ver que reemplazando solamente, si teníamos el formulario a la mano, solamente tenemos que realizar un reemplazo de forma, un reemplazo de datos para hallar el resultado. Y en el problema número 3 tenemos el siguiente planteamiento. Se prestan 5.000 euros y al cabo de un año, 11 meses y 20 días, se reciben 8.500 euros. Calcular el tanto por ciento de interés. Iniciamos primero extrayendo los datos con los que contamos en el problema. Es decir, que contamos con el capital inicial, el capital final, y observamos que el valor del interés y el valor del tiempo nos hacen falta. Y una vez encontrando el valor de I y el valor de T, debemos de calcular el valor de R o de la tasa de interés. Ahora, aquí hay otra lógica. Si se fijan bien, los dos primeros ejemplos se referían obviamente en reemplazar el tema de razonando y viendo el tema de los datos, reemplazar en fórmula lo que ya teníamos. Pero aquí existen varias incógnitas, ¿no? Hay datos que no se tienen, porque se dice se presta 5.000 euros y al cabo de un año, 12 meses y 20 días, o sea, se está conjuncionando las tres, porque van a haber ejemplos, van a haber ejercicios en donde obviamente te van a decir, es como si un amigo yo le agarrara y le dijera, ¿sabes qué? En un año, 11 meses y 20 días me devuelves lo que te he prestado más el interés ganado. Y él me va a decir, o sea, ¿y cómo yo sé cuánto es el interés ganado? Ah, entonces aquí vamos a aprender a poder resolver este problema. Y en el análisis del problema, primero mencionamos la fórmula con la cual vamos a trabajar para encontrar el valor de R, que ese es el objetivo principal del problema. Esta fórmula, si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es la fórmula número 3, es la subfórmula número 3 de la tasa de interés. ¿Por qué, licenciado, estoy agarrando en este ejemplo y no utilizo la fórmula, por ejemplo, de años o de meses? ¿Por qué? Porque obviamente aquí está conjuncionado un año, 11 meses y 20 días. Entonces, aquí el que manda, ¿no? Obviamente son los días, porque los días están interpretados en meses y los meses están interpretados en años. Entonces, por eso se utiliza esta subfórmula. Sigamos, por favor. Usaremos esta fórmula, y esto porque en el problema se menciona el tiempo en días. Antes de usar esta fórmula, si nos damos cuenta, nos piden hallar el valor de R, pero no podemos encontrar el valor de R sin tener previamente el valor de I y el valor de T. Primero vamos a encontrar lo que es el valor del interés. Para eso vamos a usar esta siguiente expresión. Quiere decir que el capital final es igual al capital inicial más el interés. Se va a usar esta fórmula porque ya conocemos el valor del capital final y el valor del capital inicial. Aquí lo primero que debemos hacer es despejar la letra I y observamos que C sub I está en el segundo miembro sumando. Se puede pasar al primer miembro con signo contrario o restando, quedando esta expresión. Y aquí simplemente sustituimos los datos, es decir que capital final equivale a 8.500 menos el capital inicial que equivale a 5.000. Resolvemos la sustracción y obtenemos que el valor de I es igual a 3.500 euros. Y enseguida pasamos a calcular el valor del tiempo. Iniciamos primero señalando que un año equivalen a 360 días. En matemáticas financieras o en matemáticas administrativas, un año equivale a 360 días. ¿Por qué 360 días y no 365 días? ¿No? ¿Esto por qué? Por dos razones simples. La primera, que en un ejercicio bancario y obviamente por normativa,
no se cuentan algunos días que son, obviamente, se tenía que hacer una regla general a nivel latinoamericano o a nivel mundial. No se tenía que tomar en cuenta algunos feriados. Entonces, 5 días se toma de gracia. ¿Por qué? Porque hay algunos, en algunos países hay 5 feriados como mínimo. Como máximo debe haber 20. En Bolivia debe haber unos 30, ¿no? Pero para poder hacerlo un común denominador, porque esta fórmula es para absolutamente todos, se halla solamente 360 días. Por lo cual, un año hay que convertirlo a días, los 11 meses hay que convertirlo a días y obviamente los 20 días son 20 días. Van a ver el ejemplo. Y un mes equivale a 30 días. Entonces, si observamos en el problema, ya tenemos los días que conforman un año, pero nos faltan los días de 11 meses. Si sabemos que un mes es igual a 30 días, entonces de 11 meses equivalen a 330 días. Y finalmente resolvemos lo que es la suma de todos los días, es decir, que 360 días de un año más 330 días de los 11 meses más 20 días que se mencionan en el problema. Sumando todo esto, equivale a 710 días. Una vez teniendo ya bien requisitados los datos, ahora podemos pasar a calcular el valor de R. Vamos a iniciar mencionando lo que es la fórmula que mencionábamos en un principio en el análisis. Tenemos aquí la fórmula y como nos pide hallar el valor de R, entonces debemos despejar a la variable R. Primero tenemos que observar que 36.000 está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar con I en el primer miembro, quedando esta expresión. Y observamos que C sub I y T se encuentran multiplicando con R. Entonces, como se debe dejar sola a la variable R, pasamos a dividir C sub I y T en el primer miembro, quedando nuestra expresión de esta forma. Y esta es la expresión con la cual se debe empezar a sustituir los datos. Solo la dejamos de una forma convencional, es decir, como se suele trabajar comúnmente con las fórmulas, dejando la variable del lado izquierdo. Enseguida solo pasamos a sustituir los datos. Quiere decir que I equivale a 3.500, que es el valor del interés. C sub I equivale a 5.000 euros y T equivale a 710 días. Simplificamos la operación eliminando el mismo número de ceros tanto en el numerador como en el denominador, quedando de la siguiente forma: 350 por 36 sobre 5 por 71. Resolvemos ambas multiplicaciones tanto en el numerador como en el denominador, quedando 12.600 sobre 355. Resolvemos la división y llegamos al siguiente resultado. R es igual a 35.5. Quiere decir que en el resultado dejaremos de manera explícita el valor de la tasa de interés, que equivale a 35.5%. Y es como hemos llegado a la parte final de la explicación. Ok. Entonces, si ustedes se han dado cuenta en esta primera parte, ¿no?, de la clase, ya vamos a terminar esta clase. En esta primera parte existe una fórmula de tasa de interés simple que tiene 3 subfórmulas, ¿ok? Estas 3 subfórmulas obviamente están expresadas en años, meses y días, de acuerdo al problema que yo realmente necesito saber. Por ahí yo les estoy dando un ejemplo, les digo, calculen una tasa de interés de tanto por ciento en meses. Perfecto, entonces hallan la segunda subfórmula, que es el que se ha visto en el video, hallan y le hacen el reemplazo y solamente es eso. Si yo, por ejemplo, quisiera poder, ¿no?, hallar, como en este tercer ejemplo, le digo, en un año, 10 meses y 11 días me devuelves. ¿A cuánto de interés? Sacamos tan.
Se han dado cuenta que la tasa de interés es al 35%. Si yo le estoy prestando a una persona, ¿no? $1,000 y le voy a cobrar 35%, estoy usurero, ¿no ve? Ni el banco te presta así, ¿no ve? Pero es la fórmula, es la forma correcta de cómo ustedes tienen que resolver el problema para hallar una incógnita razonando. Primero ustedes razonen, ¿ok? Esto es matemática simple. Si se han dado cuenta, hay simplificaciones. Entonces, en estas simplificaciones es matemática lo que ustedes han llevado en colegio. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, el tema de adición, sustracción, es matemática que han llevado en colegio. Si quieren despejar una de las partes, por ejemplo, en este caso era R, obviamente si está multiplicando, tiene que pasar a dividir, por ejemplo, ¿eh? Entonces, es simple matemática, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de lo que es interés simple. Voy a volver a compartir mi pantalla porque les voy a mostrar, obviamente, esto voy a dejar un ratito aquí. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Alguien me puede ayudar viendo? ¿Hablándome? ¿Alguien? ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, gracias. Sí, licenciado. Gracias, Sí, gracias. Gracias, jefes, gracias. Entonces, obviamente para poder practicar aquí hay ejercicios de interés simple. Solamente son ejercicios sin nota. No es con nota, ¿ok? No es con nota. Obvio, después de esto, en la segunda sesión vamos a ver un video de interés compuesto. Aquí también van a hallar ejercicios de interés compuesto. Estas dos no son para nota, ¿ok? Estos ejercicios de interés simple y ejercicios de interés compuesto no son para nota, son para que ustedes practiquen. ¿Por qué? Porque su trabajo está aquí y este es su trabajo de segundo bimestre por el cual ustedes ya tienen fecha. Está abierto desde hoy, ¿no? Y la fecha de entrega es 24 de julio, ¿ok? Solamente es reemplazo de fórmula. No es nada difícil, no es nada complicado, no es nada, no está fuera del otro mundo o alguna cosa, porque en realidad lo que yo necesito es que primero ustedes practiquen para poder delimitar y obviamente ver el tema de cómo se maneja interés simple e interés compuesto. Este trabajo ya está en la plataforma, ya lo pueden ustedes bajar y obviamente aquí está, ¿no? Por ejemplo, doña Juana, ¿no? Doña Jacinta, son comadres, por ejemplo, ¿no? Desean calcular el interés simple, ¿no? De un préstamo. Ah, ¿qué te tengo que dar? ¿No? Te estoy diciendo al 10% en un año, al 8% en 2 años, al 7.5% en un año. Perfecto, entonces solamente es reemplazar la fórmula en lo que yo les explicaba. Por ejemplo, doña Laura, ¿no? Tiene este problema. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular el interés y para cada una de las clases de interés simple. Ah, perfecto, entonces tengo que calcular a Paola un interés ordinario, a Blanca otro interés ordinario, a Renata otro interés exacto. Entonces, esto es su trabajo que ustedes van a hacer. Son 5 ejercicios y va a valer 100 puntos. Pero antes de entrar y meterse al piscinazo, por eso es que me he atrevido a que ustedes puedan ver, ¿no? De forma práctica este ejercicio de cómo es el interés simple, ¿no? Y una vez de que tengamos, obviamente, la experticia, vamos a ver el segundo video, en un ratito nos volvemos a conectar por el mismo link, y vamos a ver, obviamente, cómo se calcula el interés compuesto. Luego de pasada la clase, ustedes van a poder acceder. Ya pueden acceder a este documento que es el documento base de interés simple, interés compuesto y anualidades. Y obviamente está también con las fórmulas, hay ejercicios ahí que ustedes ya lo pueden volver a repasar. Y estos ejercicios son para ustedes.
para que ustedes practiquen. No me los van a enviar. Ustedes tienen que practicar. ¿Cómo se practica matemáticas? Repitiendo. Tienen que repetir y repetir y repetir los ejercicios hasta que puedan comprender y puedan ser prácticos al momento del tacto. ¿Por qué? Porque al momento en que yo les pase este trabajo tiene que ser resuelto de forma práctica y fácil. ¿Ok? Entonces, me voy a desconectar ahora. ¿Ok? Me voy a desconectar porque ya queda menos de un minuto. Y me voy a volver a conectar para poderles mostrar el segundo video de interés compuesto. ¿Ok? Denme un minuto para poder cargar el video y se vuelven a conectar. ¿Ok? Un saludo.